acerca de la psicología científica y terminaremos hablando un poco acerca de los enfoques psicológicos o escuelas psicológicas. Listo, entonces en nuestra línea de tiempo de nuestra psicología precientífica antes de que fuera científica, y son como todos esos hechos que han llevado a que hoy en día se conozca también como psicología científica. Listo, entonces uno de los hechos fue antes de Cristo, en el siglo XV, por Platón y Aristóteles, con su dualidad de mente y cuerpo. También tenemos a René Descartes en el siglo XVII, con su teoría racionalista, con su pienso luego existo. ¿Listo? Continuamos con John Locke, con su experiencia sensorial y el estudio empirista. En nuestra línea de tiempo también tenemos a Charles, quien fue y dirigió los primeros trabajos sobre psicofísica que se llevaron a cabo en Estados Unidos. En nuestra línea de tiempo sigue Hermann en el año 1850, y que fue quien abre el camino para el método experimental. Fue uno de los primeros filósofos, psicólogos que inician todo este trabajo para que hoy en día se conozca como psicología científica. Y en nuestra línea de tiempo terminamos con Wundt, con una de sus primeras obras que él escribió, llamada Contribuciones a una teoría de la percepción sensorial. ¿Listo? Hasta aquí nuestra línea de tiempo. Son algunos de los hechos más relevantes que he encontrado acerca de la psicología precientífica. Tenemos también nuestra psicología, hablamos de la psicología científica, entonces tenemos el establecimiento de la psicología, algunos hechos históricos. Vamos a hablar de 3 hechos históricos, entre ellos uno, y el que yo considero es uno de los más importantes, porque fue cuando se creó el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania. Se dice, bueno, que a partir de ahí es que se conoce. Wundt fue como tal el creador de la psicología científica, sin quitar el hecho de que antes de este hecho histórico, pues ya como les había contado, han habido estudios de otros psicólogos y otros aportes, ¿listo? Pero pues este es el hecho que se dice que a partir de aquí se conoce como psicología científica, con la creación del primer laboratorio de psicología experimental en Alemania, más exactamente en Leipzig. Porque aquí nace el desprendimiento e independización de la psicología como ciencia y como cambio de estudio independiente. ¿Listo? Otro de los hechos históricos también tenemos en el 1885 el experimento, uno de los primeros estudios sobre la memoria hechos por Hermann, que es un psicólogo alemán también, el estudio experimental de la memoria. Y terminamos también con otro de los hechos históricos en la introducción del término introspección a finales del siglo XIX por el doctor Alfred, que él dice que el método introspectivo designa una autoexploración que realiza el sujeto sobre sí mismo, o sea, sobre nosotros mismos, una búsqueda de nuestra conciencia, sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro estado mental. Hablo pues como nosotros, porque pues también me vinculo en esto, basado en una reflexión. ¿Listo? Entonces también tenemos las escuelas psicológicas, algunos de los enfoques o algunas de las cosas a las que se basan estas escuelas psicológicas son a trabajar el desarrollo humano, el comportamiento social y los procesos cognitivos. Listo. Entonces también hablamos acerca de algunas circunstancias que impulsaron el desarrollo de las escuelas psicológicas, que yo las veo así como los objetivos que llevaron a que se empezaran a estudiar este tipo de temas específicos con las escuelas. Entonces tengo 2. Uno vendría siendo el conocer y entender el origen y el desarrollo de la psicología como disciplina. Y el otro es tener bases claras para el estudio de la mente y el comportamiento humano. ¿Listo? Son como 2 objetivos que llevaron a estos psicólogos y filósofos a estudiar y conformar las escuelas psicológicas. Cada escuela tiene sus propias teorías, tiene de diferentes autores
tienen teorías, pues algunos diferentes a través del tiempo. Se han ido como avanzando los estudios, entonces como que ya algunas se van dejando atrás, pero pues siempre quedan las bases de lo que fue antes. Listo, entonces, por ejemplo, tenemos a la psicología, a la escuela psicológica del psicoanálisis, y una de las teorías que es por Freud. Yo personalmente como estudiante de psicología me baso mucho y me gusta mucho y quiero estudiar más esta escuela psicológica, esta y algunas otras, pero esta en específico. Porque es una de las escuelas principales de la psicología que me llama mucho la atención, como ya lo venía diciendo. Y Freud dice que los psicólogos se deben centrar en el estudio de los impulsos y el inconsciente de las personas. ¿Listo? Por eso considero que es una de las escuelas que me llama muchísimo la atención y que pues quiero seguir profundizando muchísimo más, al igual que las otras, sin dejar atrás las otras escuelas, porque considero que todas las escuelas, como la escuela de la Gestalt, como el conductismo, como todas estas escuelas que ya conocemos, son importantes para mi formación profesional y pues para cuando ya vaya a ejercer mi profesión como psicóloga, pero pues sí teniendo en cuenta que hay algunas que me llaman mucho más la atención que otras. ¿Listo? Entonces me enfocaré a estudiar muchísimo más ciertas escuelas psicológicas. Como psicólogos tenemos algunas leyes también que nos rigen en todo el tema ético, y dice lo siguiente: la ética es el impulso que existe en todo ser humano para ser mejor y llegar a la excelencia con comportamientos basados en la práctica de buenos valores, de una buena moral que una persona tiene y que esto genere efectos positivos en la sociedad. ¿Listo? Yo, como futura psicóloga, debo regirme por un código ético y moral. Hay una ley, que es la ley 1090 del 2006, que es la ley que nos rige como psicólogos, que nos da parámetros de cómo seguir, de qué cosas debemos hacer, qué cosas no debemos hacer. Entonces, tanto por mi cuidado como por el cuidado de mis futuros pacientes o usuarios. Listo, la ley que rige la función del psicólogo, donde una de las funciones generales dice: como profesional está el generar el bienestar de los usuarios, como les venía diciendo. Por ejemplo, el tema de la confidencialidad. Yo no puedo estar contándole a todo el mundo lo que mis pacientes me cuentan. Yo no puedo exponer a mis pacientes porque les voy a causar daño. Esa es una de mis funciones como psicólogo, y debo regirme a la ley 1090 del 2006, que es la ley que rige a los psicólogos. Esto es todo por hoy. Esta es